Hola, buenas. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿me oye? Sí, No se me claro. oye. ¿No te Sí. oigo? Oh, ¿No me espérate. oyes? Espérate. Ahora yo a ti no te oigo. ¿No me oyes? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora Mm, sí. ¿Y tú a mí? sí, vale. Sí, perfecto. Vale, voy a colocar esto bien. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, el camino que nos une. Hola a todos. Bueno, vamos entrando gente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva, Rocío? Bueno, es mi primer vivo. Estoy un poco nerviosa, pero bien. Espero que va a ser una buena experiencia. Ah, no, no, seguro. Vamos a esperar. ¿Qué hora es? Bueno, faltan unos minutos para que se vaya viendo la gente, ya que les hemos dicho que a las 10 de la noche. No De vamos a acuerdo. empezar antes, No. pero bueno. ¿Cuándo empezaste en esto de querer crear contenido? Ah, pues hace poco. Es decir, el año pasado empecé a hacer podcast para iVoox y me iba muy bien hasta que me empleé y ya no me daba tiempo. Y vi la opción de esta me recomendaron TikTok. La verdad que estaba un poco escéptica porque nunca había tenido la aplicación, no sé si iba a poder. Y más grabarme porque en iVoox es en voz solo y aquí tengo que verme, me da mucho apuro. Y se ve que la gente la ha cogido bien, pensaba que no le iba a gustar y le ha gustado, o sea que... Yo lo de hacer podcast lo tengo pendiente. De hecho, estoy preparando, bueno, si ves aquí, esos son paneles acústicos para poder, vamos, que suene mejor, porque y todavía tengo Claro. algo de reverberancia, pero sí quería hacer algún, vamos, algo de podcast así un poco más largo y no sé. De hecho, hay gente que me ha dicho que, bueno, que puedo pasar Oye, que se ha cortado. No sé si es tu conexión o la mía, mejor la mía. ¿Cuál? ¿Qué decías? Se paró. A ver, que se ha parado. A ver a quién se le ha parado. Si a Rocío o a mí. Alguien de los que estáis ahí que me diga algo, si se me ve a mí o si se me ve a Rocío. Se le ha parado a Rocío, vale. Entonces, a ver, ahora sí. ¿Sí? No sé si creo que he sido yo o... Sí, ¿Sí? Vale. De acuerdo. Cuéntame lo del podcast que estabas sí, que yo, sí, preparando. me dice mucha gente que haga podcast y, bueno, pues sí quería empezar a hacer alguno. De hecho, el otro día estuve mirando un poco en Evox a ver cómo se sube, pero bueno, que es una cosa sencilla. Lo único, que dar un poco de sonido aquí neutro a la habitación, porque todavía tiene un poco de reverberancia Ujú. y, y bueno, yo creo que ya lo estoy consiguiendo. Tengo el techo también, tengo con paneles y es una habitación que no utilizo nada más que para mis cositas, entonces, pues bueno, la utilizaré como sala de audio. Y bueno, pues yo, es verdad, tú, por ejemplo, los vídeos que has subido a Instagram o a TikTok también los subes a iVoox, ¿no? No, en iVoox no. En iVoox solamente eran audios. Eran... No, pero me Y refiero, más... pero ¿subes el audio Ah, de los vídeos a iVoox no, o no. no? No. Vale. O sea, que son dos contenidos distintos, puede ser el mismo tema, lo que pasa es que en iVoox te explayas más, ¿no? Claro, en iVoox son 15, 20 minutos. Y aquí como TikTok no te da más tiempo, digamos, creo que eran 3 minutos. Entonces es más rápido. No obstante, Eh, yo, por ejemplo, creo que la grandeza de TikTok precisamente es la brevedad.
yo sí he observado que algunos vídeos, como sean un poco más largos, como te vayas más allá del minuto y medio, Sí, es verdad. la Mm. gente no te los lee, tiene que ser algo muy breve. Por eso yo intento sintetizar, lo cual es muchas veces muy complicado porque hay personajes, hay acontecimientos que compactarlos en un minuto 20, en un minuto 30, es muy complicado, por no decir casi imposible. Y aún así hay gente que te dicen, es que te faltó decir esto ya, pero es que Sí, sí, en es un que me minuto ocurre a 10, mí. en un minuto 20 no se puede decir todo. Tienes que dar la semblanza suficiente para que luego la gente vaya y se curre Eso un es. poco el buscar pues esa información, ese acontecimiento, esa anécdota. Y bueno, pues yo qué sé, yo sí que empezamos ya que era bueno, esperamos 3 minutos. Yo empecé hace un año y medio, uy, un año y medio, no, mentira, te estoy mintiendo. Yo empecé hace un año, en junio, a finales de junio hice un año, Sí, y aquí estamos. te va muy Una- bien. un año Has hecho después. mucho La agosto. primera vez que hice un audio, yo no sé por qué lo hice, yo fui un osao. Yo fui un osao. Yo agarré y dije, bueno, voy a hacer un audio. Y la verdad es que fue muy entretenido porque entró bastante gente. Y bueno, pues la cosa, la cosa fue bastante entretenida. Luego ya me animé y ya luego cuando hice los live de, de la Semana Santa, ya fue la leche. Eso ya Mm. fue tremendo. Pero bueno, cuéntanos de ti, que tú tienes que ser la que tienes que contarnos cosas. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? ¿Por qué estudiaste? Bueno, estudié como todo el mundo, ¿no? Estudié una carrera que tiraba la vida muy bien. Pero no, a mí siempre me gustó la egiptología. Con 8 años empezó a gustarme y sabía que quería ser egiptóloga. Pasa que mi situación y donde yo vivo, por ejemplo, donde yo vivo, cuando empecé la carrera no existía, cuando empecé la universidad no existía la carrera de historia y lo más cercano era humanidades, así que me licencié en humanidades. Eh, claro, para poder especializarte en egiptología tienes que doctorarte en egiptología. Entonces dije, bueno, estudiaré una carrera que se asemeja a la historia, luego haré un máster, porque te obligan a hacer un máster para poder doctorarte, y luego ya sí, ya cuando me doctore podré estudiar por fin lo que me gusta. Entonces estudié humanidades, hice un máster y no justo después de terminar el máster, pero a los pocos años conseguí encontrar un profesor que me llevara la tesis de lo que yo quería hacerlo. Pero después de 2 años, por temas ajenos a mí, no se pudo acabar la tesis y bueno, no me pude doctorar. Pero fue muy gratificante poder solo estudiar lo que debía, o sea, leer textos, bueno, artículos, libros de cosas que te interesan, ¿no? La verdad es que ¿Y para cuándo nos damos un paseo por Egipto? pues se supone que tengo un viaje programado que me van a invitar, Bueno, pero mm, coincidió que estaba el museo en obras y me dijeron de ir cuando estuviera el museo abierto. Luego vino la pandemia y ¿te refieres al Museo Nuevo del Cairo, al que al se ha... nuevo, al Nuevo? nuevo. Ujú. Mm. Entonces dije, pues sí, pues ya que vamos a ir, pues ya vemos el museo nuevo. Entonces se está postergando, luego vino la pandemia. Creo que me han dicho ahora que para el año principio del año que viene, pero no lo sé. ¿Qué es lo que crees que te vas a encontrar cuando pises Egipto? Bueno, no sé. Yo toda la vida estudiándolo, o sea, estar allí tiene que ser tremendo. Em, yo, a ver, hay que viajar y conocer países y las culturas y tal, pero yo me conozco y yo voy a pasar un poco del Egipto actual y yo voy a ir a los yacimientos, a los museos. No, bueno, es que Y el Egipto actual, yo francamente, personalmente creo que puedes pasar olímpicamente de largo ya. sin ningún problema, ¿eh? O sea, no pierdas un minuto, ¿no? Pero yo Y lo imagino que son súper buenísimas personas, pero que teniendo en cuenta, pues, bueno, pues la ilusión que se junta a todo ese interés que ha sido cultivando a lo largo de todo este tiempo, si una persona eh, que, bueno, pues que no tenga a lo mejor la inquietud al nivel que la tienes tú, pues ya supone una experiencia impresionante. claro. Eh, Imagínate a alguien que le apasiona sobremanera llegar allí y poner el pie en Egipto.
por eso, o sea, no sé cómo reaccionaría. A lo mejor me da un ataque de ansiedad, pero de felicidad, no lo sé. Lo malo de ir con agencias de viajes, hay agencias de viajes de egiptólogos, que ellos Sí. crean sus agencias de viajes y te llevan a sitios donde no te lleva nadie. A lo mejor la gente que no sabe egiptología, pues le lleva así, por supuesto es precioso y estoy deseando verlo, a Abu Simbel y te llevan a las pirámides, que madre mía, el día que pueda verlas. Pero hay sitios que quieres ir, como el Templo de Abidos o el Enfantina o Amarna. Bueno, es que Amarna es un sitio es bastante peligroso, pero bueno, si vas con egiptólogo experto no te tiene que pasar nada, pero son sitios que sé que quiero ir, pero que cuando vas con una agencia de viaje normal, pues, no vas a pisar esos sitios. Entonces tengo esa espinita de que sé que voy a visitar los, los puntos de interés que va todo el mundo, pero hay otros sitios que me interesan incluso muchísimo más y va a ser más complicado ir. Yo creo que no. Ujú. Pero bueno, que Bueno, me da igual, yo me acompaño. ya va entrando gente. Buenas noches a todos los que vais entrando. Ya empezamos a tener aquí. Hola Ana, hola Tatiana. Estos son de los fieles. Y yo creo que podríamos empezar por los Ixos, que yo creo que son un poco desconocidos y Sí, que, bueno, pues eh, tuvieron, tuvieron algo que ver tuvieron algo que ver por allí, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de los Ixos? ¿Quiénes bueno, fueron los los hechos son una Ixos? pasada. A ver, una pasada para mí. Eh, a ver, ¿cómo? Siempre se ha dicho que los Ixos, y así ha sido hasta hace poco, que los Ixos era un pueblo extranjero que llegó a Egipto, y lo invadió y tomó el poder por la fuerza, ¿no? En Egipto hubo periodos intermedios. Los periodos intermedios son periodos de inestabilidad política en el sentido de que no está el poder centralizado, sino que el país se dividía en reinos. Podríamos, Entonces, perdona, podríamos decir que la historia de esas 31 dinastías fueron, ¿no? 31. ¿cómo? Eh, Sí. fueron 31 dinastías. Podríamos decir que la estabilidad social y política de esas 31 dinastías está continuamente en altibajos. Claro, están esos los periodos intermedios y es que es muy difícil realmente centralizar el poder. Egipto fue un milagro porque es una historia de 5.000 años con un poder centralizado. O sea, ¿qué país, qué historia encuentras tú que haya conseguido estar estable 5.000 años con un poder central? Y aún así tuvo esos periodos intermedios. Los Isos llegaron bueno, llegaron no, estuvieron llegando desde el Imperio Antiguo, fueron llegando poco a poco. Eran emigrantes de la zona del Pasillo Sirio-Palestino y llegaron al delta de Egipto. Ya eran conocidos, o sea, no invadieron, sino que pueblos migratorios. ¿Qué ocurre? Que durante el segundo periodo intermedio, en el Reino Medio, hubo una crisis con el último faraón, no tenía heredero, y un visir suyo, que era Ixo, tomó el poder en el delta. Pues te estoy resumiendo muchísimo. No, no, no. Eh, tomó el poder en el delta. ¿Qué ocurrió? Que los historiadores lo han contado como que los pueblos extranjeros asiáticos llegaron al delta, a Bares y tomaron el poder por la fuerza. Pero se ha demostrado que no, que simplemente hubo una estabilidad, que los pueblos asiáticos que llegaron inmigrantes durante siglos se adaptaron a Egipto, es decir, Egipto no se adaptó a ellos se adaptaron a Egipto, tomaron su cultura, adaptaron su religión y sus dioses cananitas con los egipcios y llegaron y tomaron el poder. No fueron las élites, o sea, no fue violencia. Algo de violencia habría, pero no es como Manetón, que te cuenta que llegaron, arrasaron, acabaron con templos, ejércitos, mataron a miles de personas. No tiene nada que ver. Es más, en las últimas investigaciones se ha demostrado, debido a pruebas de ADN, que estos Ixos eran egipcios. Es decir, llevan tantas generaciones allí Sí. que eran prácticamente egipcios, tenían más sangre egipcia que asiática. Y es realmente interesante, o sea, los Ixos, mm, sobre Vamos, todo, evidentemente la historia del antiguo egipcio, del antiguo Egipto, no se puede obviar la civilización de los Ixos, evidentemente. O sea, llegan y... trajeron el carro de guerra, lo trajeron ellos. Ajá. Aquí, en Egipto no había carros de guerra, lo trajeron ellos.
A todos los que vais entrando, tanto en el canal de ella como en el canal mío, si queréis ir haciendo alguna pregunta, yo voy a ir anotando las que yo veo por aquí, ¿eh? Sí, tengo que anotar Y por aquí. para que nos ilumine Rocío, ¿eh? Y podáis, bueno, pues dar un poquitín de luz a lo que queráis saber, ¿no? Eh, Tutankamón. Tutankamón es el, no sé, si alguien, yo estoy convencido, vamos, si estoy convencido no, estoy segurísimo, ¿no? A cualquier persona que se le pare por la calle, le guste la historia o no le guste, si le dices Egipto, lo primero que le viene es la máscara de Tutankamón. O sea, es digamos que la imagen del antiguo Egipto es esa máscara que pesa, creo que son 7 kilos o algo así de oro. Y que Que no es por cierto, suya, ¿eh? no es suya. Ya, bueno, mira, pues mira, eso nos lo aclaras ahora. Que por cierto, tuve que arreglármelas. Yo no sé si esto es un delito o qué es, pero claro, como no dejan grabar y no dejan hacer fotos, y yo soy de los que creo que la cultura tiene que sentar un poquitín eso, pues yo agarré y cuando estuve en el museo viendo la máscara, pues me coloqué el, una cámara que llevaba de tal forma que pude grabarla un poco para tener mi recuerdo mi recuerdo personal de la máscara funeraria de quién era entonces, si no era de Tutankamón. A ver, no se sabe exactamente, bueno, que eso es una larga historia, pero no se sabe exactamente de quién fue, pero se ha demostrado sí, que la máscara, la famosa máscara, está, así digo bien el término, eh, ¿cómo se dice? Eh, ay, ¿cómo se dice? Mm, tiene aquí, ay, lo diré, que ha Bueno, lo que sido sé, a ver, la máscara, es que te he ido mal. O sea, que tiene aquí como, Sí, se nota que ha sido pegada. Es decir, vale, que la máscara tiene otra máscara pegada. Hay una línea sí, divisoria por todo lo que es la cara. sí, Así que se ha demostrado, es que parte de la ajuar de Tutankamón no era suyo, lo recicló, era de, de su familia, porque cuando Tutankamón murió, estaban trasladando el cementerio de Amarna de todos sus familiares al Valle de los Reyes, ya habían cambiado la capital del lugar, de Amarna a lo que es Tebas y tal, bueno, en fin. Y como justo en ese momento Tutankamón murió, aunque no se lo esperaba a nadie, los tesoros de las tumbas de sus familiares de Amarna lo reutilizaron para enterrarlo a él, porque su sucesor, que fue Ay, que fue su abuelo, según el ritual, el sucesor no puede tomar el trono si no practica un funeral al antecesor. Entonces necesitaba un tesoro urgentemente. Entonces reutilizaron parte de los tesoros de los antepasados de Tutankamón para enterrarlo a él. Entonces la máscara, los vasos canopos para las vísceras, bueno, no son los vasos, sí también los vasos, eran de quilla, unos pequeños sarcófagos en miniatura también para las vísceras, todo eso fue reutilizado, no era suyo. Nos pregunta IETS Ratín, porque es que si el cambio, volviendo a lo de los Ixos, que si fue como un cambio de status quo en el Imperio Egipcio. Uh -huh. O sea, si la llegada de los Ixos fue yo entiendo que lo que quiere saber es si fue como un cambio de status quo. Un cambio de... De status quo, un ¿Pero de cambio quién? ¿De los Ixos? sí, cuando llegan los Ixos, sí hubo un cambio, entiendo que lo que quiere decir es un cambio de poder, dentro de la. Mira, vale, cuando llegaron los Ixos al poder, los Ixos estaban en el delta, en el norte y parte del pasillo sirio-palestino. Luego en medio estaban los egipcios, ¿vale? Y en el sur estaba Kush, Nubia, que se aprovechó también de la circunstancia y cogió parte de Egipto. O sea, había como tres reinos. Sí, Sí. eran tres reinos distintos. No sé si se refiere a Vale. eso. Hablando de esos reinos, siempre se ha oído hablar del Bajo Egipto y del Alto Egipto. ¿Eso a qué se refiere? ¿Eran dos imperios distintos que se unificaron o simplemente es una cuestión Sí, geográfica?
Narmer los unificó y ya se quedó en la cultura popular, pero sí es verdad que a nivel geográfico el Bajo Egipto se refiere al delta, o sea, lo que nosotros consideramos, viendo el mapa, el norte. Es decir, Sí, si tú ves el mapa de Egipto, pues el norte del delta pues sería el Bajo y el alto sería el pegando a Nubia. Sí. Anubia. Ujú. Vale. Bueno, lo de Tutankamón, estábamos con Tutankamón. Ha sido todo lo que desde que se descubre todo el tesoro de Tutankamón, ha sido todo un marketing exacerbado en torno a querer solamente, porque yo muchas veces digo que se identifica Egipto solamente con Tutankamón y es verdad a nivel popular, pero es que hay mucho más, o sea, aparte de Tutankamón y, bueno, 3 o 4 personajes más, pero el caso de Tutankamón, teniendo en cuenta pues esa juventud en la que murió, que creo que rondó los 19 años, ese todavía misterio que evidentemente nunca se sabrá de cómo murió, porque hacía referencia a Ay. Incluso yo he leído teorías en las que Ay podía haber sido el asesino de Tutankamón. O sea, que, Por poder, por poder, podría haber sido el asesino, sí. pero bueno, a Ya día de ves. hoy no hay nada claro, no hay nada eso. La batalla de Cádiz, a mí es que la batalla de Cádiz me gusta mucho, porque creo que, que ahí Ramsés fue muy hábil. Sí, con la propaganda, fue pura propaganda porque ya su padre Seti primero, Cádiz dejó de ser egipcio en el periodo amarniense. Akenatón pasó un poco de lo que pasaba fuera de las fronteras y perdió Cádiz. Entonces Seti primero intentó recuperarlo y se llevó consigo a Ramsés II, Ramsés II tenía unos 14 años, y no lo logró. Volvió con el rabo entre las piernas y no logró reconquistarlo. Entonces, cuando Ramsés II llegó al poder, los primeros 4 años se dedicó a construir, pasó un poco del tema. Y a partir del 4 año se cogió el ejército y empezó a conquistar partes de Asia, y, que se estaba quitando a los hititas, que era su principal enemigo. Y no encontró, no tuvo problema, es decir, empezó poco a poco recuperando territorios y no se encontró al ejército hitita, o sea, le fue muy, muy, muy fácil. Entonces se confió y en el Líbano dejó una guarnición de mercenarios y volvió a Egipto. Durante un año estuvo planeando cómo recuperar Cádiz. Eh, Cuando finalmente al año siguiente fue a por Cádiz, en el trayecto se encontró a 2 hombres que se ve que le estaban persiguiendo y según cuenta Ramsés, los torturaron y estos dijeron que pertenecían al ejército hitita y que el rey hitita había deshecho el ejército, lo había disuelto y que había huido y que Cádiz estaba indefensa. Y Ramsés se lo creyó porque durante el año anterior había estado reconquistando parte de Asia y no le ha encontrado impedimentos, así que se lo creyó. Entonces se llevó 4 guarniciones y mandó a los mercenarios que estaban en el Líbano a que se adelantaran y acamparan al norte de Cádiz, del muro. Y Ramsés con su guarnición cogió una guarnición y se adelantó y fue hacia el oeste de Cádiz. Llegó solo con su guarnición y acampó al oeste. ¿Qué ocurre? Que lo que no sabía es que era una trampa y que al este del muro de Cádiz estaba el ejército hitita. Entonces el ejército hitita mandó a Ramsés eh, la infantería no, sino sus carros de guerra, 3.000 carros de guerra contra la guarnición, una guarnición sola que tenía Ramsés. Lo que los hititas no sabían es que en el norte estaban los mercenarios que había mandado Ramsés II. Entonces pudo librar ese ataque. Y acabaron con el ejército, con los carros de guerra del ejército hitita. Pero estaban indefensos los egipcios. Aún faltaban 3 guarniciones por llegar, no llegaban, y la infantería, el grueso del ejército hitita estaba dentro de Cádiz. Entonces lo que hizo el rey de Cádiz, que era Muagatali, creo que se llamaba así, fue pedirle un alto al fuego a Ramsés y Ramsés aceptó porque no tenía a nadie, no tenía con qué defenderse. Fue empate. Es decir, ahí no ganó nadie, ni ganó Ramsés, ni tampoco ganó el rey hitita, porque sí, bueno, Cádiz se quedó ahí, no se lo llevaron los egipcios, pero el ejército hitita perdió a todos sus 3.000 hombres. Entonces,
Lo gracioso es que el rey Tita contó en su país que habían ganado, habían mermado al ejército egipcio y habían salvado Cádiz. Y luego cuando llegó Ramsés a Egipto contó todo lo contrario, que habían reconquistado Cádiz, que habían mermado al ejército hitita. Propaganda. Ahí no ganó ninguno. Una de las cosas que yo siempre he oído de Ramsés, de hecho, yo siempre he dicho que Ramsés, bueno, que podría ser muy grande, ¿no? Pero que también era un poco jeta, ¿no? Porque yo siempre he oído, o alguna vez he oído, que, que Ramsés se dedicó a cambiar determinados templos o determinados monumentos que no habían sido hechos por él y que cambiaba la firma para que pasase a la historia como obra de Ramsés. O sea, Algo leí, sí, mm, cuando estaba haciendo la tesis, me sorprendió muchísimo. Es que me has pillado. Cuando estaba con la tesis leí que el templo de... ¿Qué templo era? Ah, un templo muy conocido que oficialmente lo construyó Ramsés, pero no, era de Amarna, porque mi tesis iba sobre Amarna. Eh, oh, Sí, tienes razón, tenía la manía de apropiarse de algo que no era suyo, pero no recuerdo el templo, qué templo era. Tengo que buscarlo. Pero sí, sí, te he cortado, esa pero sí, era, era. era, era, era una práctica común. Era una práctica común entre los egipcios el falsificarse cosas para apropiarse de lo que hacían otros. Vamos, que si era muy habitual esa falsificación Sí, de... sí, sí, en Amarna lo hacían, en Amarna constantemente. Por eso tanto lío sobre qué reyes hubo y no hubo en Amarna, porque según mi tesis, bueno, y Marc Bol también, hubo 4 faraones en Amarna, en el periodo de amarniense, pero oficialmente tenemos 2. Entonces, tienes que mirar los templos, las reinas se adueñaban, por ejemplo, cuando una caía en deceso, la otra se quedaba con su templo, las hijas de esta, bueno, en fin. Sí, es una práctica habitual. Y de ahí está el templo de Ábidos, por ejemplo, que la gente ve un helicóptero o un jeroglífico de un helicóptero o algo así, y es que resulta que Seti I, ese templo lo construyó Seti I, y su hijo, al llegar al poder, lo que hizo fue taparlo con yeso y reescribir encima. Sí. Entonces ese yeso cae y de caer con el tiempo se ha formado como un helicóptero y la gente ve helicópteros, pero es una paridolia, en realidad no, no es ningún Y helicóptero, es es que no me sale esa palabra, ¿cómo es? pareidolia. Paridolia, es que hay palabras que me cuesta mucho trabajo. Espera, que saludo por aquí a gente, a Bruno, a Gema, ¿quién más está por aquí? A Marta saludé antes. Me preguntan por aquí si Sinué el egipcio existió, que es un Mm. personaje de un cuento egipcio. Sí, eh, del Reino Medio. Es del Efectivamente, Reino sí, sí. Medio. Preguntan que si existió. Yo no sé si realmente existió o simplemente forma parte de... Forma parte de la cultura popular del antiguo Egipto. Es un cuento. Oye, que a lo mejor hay quien lo identifica con algún que otro personaje. Mm, Que bueno, lo que está claro que es una película y una novela. ¿Te puedes decir Moisés, la por película? No la he ejemplo, visto. Todo el mundo me habla de la Moisés, película y no la he visto. a Moisés tradicionalmente se le da, por ejemplo, unos grandes personajes que se le ha relacionado con, con Ramsés ¿A quién, perdón? concretamente. A ¿A quién? Moisés, Moisés. a Vale, con Moisés. Rasés. Personaje bíblico, evidentemente, pero que realmente no hay nada histórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Tú piensas que evidentemente el personaje de Moisés simplemente tiene que estar donde está en la Biblia y que evidentemente no tiene lugar en la vida de Ramsés, pese a que se le han hecho hasta películas en los cuales incluso la, la adopción por parte de Moisés, dejando en la cesta en el Nilo, pues la atribuyen no sé si fue una de las hermanas de Ramsés o a la madre de Ramsés. Eh, no sé si me entiendes lo que te quiero preguntar es, ¿cómo crees que eso afecta en la cultura popular hasta el punto que la gente lo cree tal cual? O sea, que Moisés, personaje bíblico, que pudo haber existido, evidentemente, porque pudo haber Sí, pudo. existido,
y que llega a la Biblia, al Éxodo concretamente, por tradición oral, si realmente tiene cabida en el espacio con Ramsés II. Claro, es que siempre, yo en tema de fe, yo respeto a todo el mundo, pero sí es verdad que los egipcios lo cuentan todo. Entonces, si hubiera habido un éxodo de tantos esclavos, que vino un dios extranjero y les mató a los primogénitos y lo hubieran contado. O sea, mm, también es verdad que hay muchos Ramsés. Se suele identificar con Ramsés II. También Sí, lo han identificado a ese Ramsés con Akenatón. Eh, yo creo que toda leyenda o en este caso texto religioso, yo creo que se basa en una verdad, pero sí es verdad que yo creo que es maximizada y exagerada. Yo no creo que eso haya sido como lo cuentan. Puede ser que no, puede ser, no, había judíos en Egipto y no te digo yo que no hubiera algún problema. O sea que el tema de los herederos, por ejemplo, en el antiguo Egipto, cuando hablaban de los herederos en las paredes, los muros, los jeroglíficos, era raro, o sea, siempre te hablaban de las hijas, nunca te hablaban de los hijos varones, porque la mortalidad infantil era muy común. Entonces, era un coñazo cuando tenían un hijo y lo plasmaban en las paredes, pum, qué lástima, se moría a los 3 años y había que cambiar todas las paredes, todos los muros para poner al nuevo heredero. Entonces, a los hijos varones nunca se hablaba de ellos en los muros, se hablaba ya cuando ya eran adultos. sí. Entonces, mm, ¿qué quiero decir con esto? Que si Ramsés realmente, o sea, si Moisés fue encontrado, como dicen, por una hermana del faraón, y encima que no era ni hijo del faraón, era hijo adoptado de una hermana del faraón, no te lo va a contar en la pared. Es decir, no te lo va a contar en los muros ni en los textos. Vale, No sé, si me vale. explico. Sí, sí, perfectamente. Los pueblos del mar. Sobre esto se ha escrito y se seguirá escribiendo porque no hay nada, ¿no? Pero lo que está claro es que llegaron y ahí durante creo que fue el segundo milenio, corrígeme si me equivoco, no tengo claro ahora, durante 100 años estuvieron por ahí, vamos a decir, tocando un poco las narices a la zona. De Sí, hecho, hay alguna inscripción que hace referencia a esos pueblos que llegaban que llegaban de muchos sitios del Mediterráneo y que, bueno, pues no se sabe exactamente su procedencia, ¿no? es que ahí está la cosa. No se sabe, sí es verdad que ese es un tema que no he tocado mucho, pero lo poco que sé es que no se sabe de dónde vienen. Se saben que vienen del... Bueno, se sabe. Se cree que se sabe que vienen del mar Egeo y de la zona de Anatolia. Sí, Mm, algo tuvo que pasar para esas, porque se ve que fueron corrientes migratorias muy grandes. Es que arrasaron con imperios. Se cargaron el imperio hitita, se cargaron la cultura micénica y a los cananitas también. Y no recuerdo, o sea, fue... A Egipto no llegaron o sea, llegaron a Egipto, pero Egipto consiguió repelerles, pero sí es cierto que Egipto no volvió a ser la misma después de la llegada de los pueblos del mar. ¿Quién fue? Ramsés III. Bueno, ya Ramsés II y el Seti I ya se los veían venir, pero fue Ramsés III quien los repelió y los repelió en el mar, porque sabía que como tocaran tierra, ya iba a ser imposible. Y sé que construyó unos muros de 5 metros de ancho y 10 de alto para los que venían por tierra. Lo que hizo Ramsés III, fíjate cómo serían estos pueblos del mar, que Ramsés III, que era muy cabrón, les permitió quedarse, les dijo, vale, quedaros, los dejaron por el Leta, como que le dieron territorio para que se calmaran. Pero es verdad que Egipto no volvió a ser el mismo. Aunque también es cierto, dicho sea de paso, que aunque eh, se cargaron culturas y no fueron precisamente pacíficos, luego surgió la cultura griega, llegaron los romanos, quiero decir, que hubo un periodo oscuro de 200 años, pero que luego de esos pueblos del mar surgieron otras culturas. Intento ser positiva. Pero sí, sí es sí. verdad que fueron unas invasiones bestiales.
se sabe que no fue un pueblo solo, que fueron diferentes pueblos, simplemente que se unían para invadir y destruir. Porque no era en plan invadían y se quedaban, sino que es que invadían, se quedaban y querían quedarse también con el poder. Fue tremendo. O sea, Por lo que cuenta. una especie, salvándolo de quedarse para establecerse, una especie de vikingos en la Edad Antigua. Totalmente, sí. Algo así, sí. Sí, es verdad. Los Mm. vikingos de la Edad Antigua, que bueno, pues como dices tú, estuvieron por Egipto, estuvieron en Turquía, en Siria, en Palestina, Sí, todo el y hay, país sido palestino, sí. sí, y hay Lo referencias. que... Dime, Sí, sí, dime. dime, dime. No, que también hay que pensar el periodo que fue. Creo que fue el 1200, 1300 de Cristo, no recuerdo muy bien. Y fue el final del bronce. Y empezaba la edad del hierro, Sí, que se metalizó que fueran mucho más. Es decir, las espadas, las hachas, todo era mucho más peligroso. sí, Y de hecho yo había leído algo sobre que fueron los que acabaron con la Edad del Bronce. O sea que sí, es que coincide, claro, efectivamente. Y también coincide, que ahora está muy de moda, que hubo, se ve, al parecer, se intenta explicar por qué hubo esas oleadas migratorias, qué le pasó a los centroeuropeos para de repente salir en masa y ponerse a conquistar. Eh, se, se, ve que hubo un cambio climático en ese momento, había un periodo de sequía y luego sí. un periodo de lluvia, es decir, que no era lo que es la zona del centro de Europa no era un lugar para vivir. Entonces, es normal, es decir, si no puedes vivir en tu territorio, pues te vas a otro. Lo que no se entiende, yo aún no logro entender cómo fueron tantos y en vez de ir pacíficamente, lo que iban es destruyendo. Pero es que es tremendo, los pueblos del mar es Sí. tremendo. Mira, Según... comenta aquí It's Ratin, que no sé cómo se llamará, pero bueno, que quizás a lo mejor poseían alguna ventaja tecnológica que les hiciese militarmente superiores y por eso arrasaron con un montón de pueblos del Mediterráneo, que a lo mejor pues tuviesen algo que les hiciese ser superiores. Acabaron con Troya. No sé, no sé qué tenían. Puede ser, No obstante, puede ser que... lo bueno de saber poco de estos temas, como el caso de los pueblos del mar, es que permiten que especulemos sin ningún problema, porque cualquier teoría, siempre y cuando no sea disparatada, pues puede ser No, totalmente claro. válida. Como lo que acaba de decir, por ejemplo, Itzis Ratin, es que no sé cómo se dice, no sé, es totalmente, puede pasar el hecho de tienes una tecnología superior, llegas y dominas. A fin de cuentas, en la conquista de América, técnicamente Europa era superior a Hispanoamérica y eso permitió en armamento, en No, claro. materiales, y eso permite dominar con Algo mucha más tendrían facilidad. porque cuando Ramsés III luchó contra ellos en el Delta, Ramsés III, pues como ya hizo Ramsés II y todos los faraones, lo vendió como algo victorioso. Realmente no fue así porque mermó toda la población masculina de Egipto. Egipto se quedó sin hombres. Se Uh quedó -huh. sin hombres. Puso a todos los hombres a luchar contra esta gente. O sea, y aunque ganó, Egipto ni volvió a ser lo mismo y hubo una baja de población masculina tremenda en Egipto. O sea, que a saber lo que tendrían esta gente. A lo mejor tenían o armamento que no tenían el resto o unas técnicas de lucha diferentes. Sí, más avanzadas que les hacían pues ser superiores. Mira, Mm. Mar, que es una seguidora de esas fieles desde el principio, Roma, que creo que ya te sigue también, nos dejó la pregunta de si Nefertari podía tener algo que ver en la paz de Cadés. Esa influencia por ejemplo, ejercía supuesta sobre Ramsés, si podría haber sido producto de esa influencia como pareja, como gran amada de Ramsés en tomar decisiones al respecto de esa guerra, de firmar ese supuesto primer tratado de paz de la humanidad. Pues
nunca había escuchado eso. Yo sé que Ramsés se llevó a una esposa secundaria con él, se llevó a 3 de sus hijos y una esposa secundaria. Eh, mm, Desconozco si tuvo algo que ver. Realmente quien pidió la paz fue el rey Tita, pero seguramente Nefertari tenía mucha influencia. Probablemente a lo mejor tuvo algo que ver. No Ujú. desconozco la verdad. Ujú. ¿Cleopatra ha sido la gran olvidada en la historia egipcia? No, todo lo contrario. Sí. Por Todo lo parte, a contrario. ver, Lo que ocurre es no por parte de ellos, porque yo pienso que el personaje de Cleopatra se ha divinizado, entre otras cosas, gracias a Elizabeth Taylor, por ponerte un ejemplo, que... y gracias al cine, ¿no? Incluso eh, siempre han hablado de una belleza que con el paso del tiempo no ha sido tal, por lo menos una belleza física. Otra cosa es su inteligencia, que no cabe duda de que tuvo que ser una soberana tremendamente inteligente. Pero bueno, si a lo mejor para Egipto, no para Occidente a través del cine y de la literatura, si para Egipto Cleopatra tiene la importancia bueno, que vemos nosotros. O siempre, porque nosotros, bueno, el referente de Cleopatra, básicamente, ¿qué sabemos de Cleopatra? A nivel de calle, bueno, pues que se lió con Julio César, que se lió con Marco Antonio, el que sabe un poco más ya te dice que tuvo un hijo que se llamó Cesarión y ya que murió suicidándose a través de una mordedura de aspiz, y ya luego alguno te cuenta que se entró al palacio de Julio César, cosa que me parece inverosímil, envuelta en una alfombra y se acabó, ya no se sabe más. Entonces, en Egipto se la trata acorde al estatus, al posible estatus que podía tener en su momento. ¿Pero te refieres a los egipcios actuales? O... Sí, sí, bueno, sí, sí, al egipcio, sí, sí, al Egipto de hoy en día, o sea, a los que estudian, por ejemplo, a los estudiosos, a los egiptólogos, y tratan la figura de Cleopatra con la importancia, o a lo mejor es que no merece esa importancia respecto a otros personajes. No, los egiptólogos sí, al revés. Los egiptólogos yo creo que son y contra más pasan los años, con más respeto la tratan. Es más, ahora, y eso me gusta mucho, en los últimos años, cuando ves a egiptólogos hablar de Cleopatra, ya no dicen que es la reina de Egipto, sino la tratan como reina faraón. Ujú. Porque reina faraón en Egipto ha habido, se creía que solamente hubo una o dos, y ahora gracias a los estudios y que ya se mira todo con otro prisma, se ha podido demostrar que hubo varias reinas faraón Sí, yo y que las haciendo justicia. he leído hace poco que hay historiadores que consideran que llegó a haber hasta Sí, ocho reinas faraón, hasta ocho ujú. reinas faraón. Eso está genial porque incluso veías las estatuas o los geolíficos que en egipcio medio la T es femenino y veías que ponían femenino por todos lados y los egiptólogos, no, eso está mal escrito, eso es un hombre, o la ves incluso esculturas con pechos y decían que no, que eso era un hombre. Como que no, 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 no. Y ahora se está haciendo justicia y se está viendo, se está investigando que sí hubo reina faraón. Y a Cleopatra, Cleopatra séptima en este caso, porque hubo varias, esta Cleopatra se la está metiendo dentro, ella fue una reina faraón y fue la última y gobernó bastantes años. O sea que siempre lo que se queda en la cultura popular es eso, es su romance. La culpa la tuvo Shakespeare. Se ha quedado la gente con que se lió con Marco Antonio, se lió con Julio César, se murió por una serpiente. No murió así, es decir, sí, se suicidó, pero no mediante la mordedura de una serpiente, sino que cada vez los investigadores están más de acuerdo que fue mediante un punzón o algo, se pinchó el veneno, no, lo de la serpiente fue una invención posterior. Eh, Tuvo varios hijos, fue muy buena reina. Eh, sí, es verdad que nos hemos quedado con lo que nos contaban los romanos. Sí. Los romanos de los extranjeros, y más si eran mujer, las ponían a parir y se quedaban con que eran brujas, prostitutas, viciosas. No te van a contar que fue una buena reina, ni que. Eh, de que, ¿cómo es? Tuvo buenas relaciones con Oriente Medio, con Herodes. Es decir, que invirtió en cultura, no sé explicarte, es decir, no te va a contar eso, te van a contar que era una reina extranjera que se aprovechó de la debilidad de los hombres para llevarlos a la ruina y
pues lo típico. Pero yo creo que los egipcios de hoy día, y bueno, los investigadores por supuesto, pero los egipcios de hoy día Sí. yo creo que la valoran. La, La... ¿Tú crees que se ha idealizado sobre dónde puede estar, dónde puede estar la tumba de Cleopatra? Eh, ¿Puede estar debajo del agua? Sí, sí, seguro. Sí, ya está. Siguiente. No, sí, hay una egiptóloga muy buena dominicana, la doctora Martínez, que está investigando en tierra y haciendo grandes descubrimientos. Pasa que dice que ella cree que sí, que está en una zona cercana. O sea que lo tiene muy complicado porque va a tener que expropiar muchas zonas. Está construido encima, lo va a tener muy complicado. Yo personalmente sí creo que está debajo de en la Alejandría profunda, la que se quedó hundida. Pero bueno, que me puedo equivocar, a lo mejor ella lo encuentra y ojalá, y no hay que nada, nada más que, es que excavar en el delta tiene un mérito, porque cuando picas salta agua, es decir, yo sí personalmente creo que está debajo del mar, pero Por cierto, no sé si lo sabrás, si no te lo digo, en Luxor se empieza a excavar, si no se ha empezado este mes de agosto, se empieza ya en una zona en la que se cuenta, se dice, se rumorea y se habla que va a salir de todo. O sea, es una zona que va a ser impresionante. eh, Allí al lado del templo de Luxor, hacia la derecha, que estaban acabando ya con las expropiaciones y que, y que promete mucho esas excavaciones porque son de una magnitud impresionantes y que se supone que van a contarnos muchas cosas. Que, vamos a ver, aquí me preguntan que qué importancia podían tener las constelaciones y las estrellas en los egipcios. hay un egiptólogo español que se doctoró en eso, no recuerdo el nombre de esta persona. Eh, Se ha demostrado que las pirámides se construyeron de acuerdo a cómo estaba el cinturón de Orión en ese momento, cómo estaban dispuestas. Eh, Muchísimo, es decir, por ejemplo, uy, se ha cortado, ¿me veis? ¿Sí, me oís? Sí, 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 Ah, perfectamente. vale, que se había cortado. Eh, Si tienen importancia, claro que sí, en todas las civilizaciones, incluso en la prehistoria, las constelaciones, el universo tenía una gran importancia. Eh, sí, es verdad que... Ay, espérate. Un segundillo, espera un segundo. Sí, Disculpadme, que el wifi no me va bien. Es que ¿me oís? Es que te veo a ti sí, sí. cortado. Ay, Yo te digo perfectamente. sí. Ay. Vale, perdón. Sí tenía importancia. Lo que no tengo, no puedo dar mucha información en, en qué sentido, porque yo no me especialicé en eso, pero sí que lo tenía. En todas las culturas, en general, te está hablando de las constelaciones. Eh, siempre que hablamos de Egipto aparecen los que, los que hablan de extraterrestres, que yo creo que es el recurso, personalmente, creo que es el recurso que se utiliza habitualmente para cuando no hay explicación de algo o para cuando eh, la explicación que nos dan no nos convence, Sí. nos dejamos llevar por el romanticismo y decimos, nada, los extraterrestres, ¿no? Entonces aquí me preguntan que si, a ver cómo es, espera, que si, a ver, que si sabemos cómo se han hecho las pirámides, porque si no lo sabemos es que ha sido obra de los extraterrestres. ¿Tú crees que pintan algo los extraterrestres? Yo por lo que he estudiado, no. O sea, eh, si a mí me preguntas si, por ejemplo, si hablamos de extraterrestres, si existen o no, el universo es infinito y que te dice a ti que no existan.
Ahora que llegaron aquí y que construyeron las pirámides, no. Además, en las últimas investigaciones han demostrado que ahí se construyó lo de las pirámides ciudades más que para los constructores de las pirámides. Y, y se ha visto cómo los alimentaban. Venían egipcios de todo el país y no eran esclavos, que se ha dicho que eran esclavos, no eran esclavos. Iban por voluntad propia, porque ahí iban a comer, iban a vivir mejor que sus propios pueblos. Se han encontrado restos, miles de restos de... Sí, de hecho, hay tumbas, creo que hay tumbas cerca de las pirámides para la gente que Claro, fallecía. Por lo tanto, eso ya rompe con el tema de los esclavos, porque evidentemente a un esclavo efectivamente. no le tratas bien. No, y no vas a entrar al lado de un faraón. Es decir, Claro. eh, fueron los egipcios. Fueron los egipcios. eh, Durante 30 años se pusieron a construir cada una. En fin, fueron muy bien alimentados, muy bien cuidados. Para ese trabajo necesitaban una alimentación y una fuerza increíble. Entonces, De hecho se ha demostrado que había problemas de obesidad en Egipto. eso no lo conocía. Ah, Sí, bueno, sí, bueno, sí, sí. de obesidad, pero entre la gente, pues No, no, a no. pobre. Entre, por ejemplo, entre los trabajadores, Ah, en todas esas zonas, los restos que han sacado, sí. eh, gente que había muerto y que se podía identificar determinadas dolencias por culpa de la obesidad. O sea Sí, que oh, hambre no pasaban. hambre no pasaban, todo lo contrario. Claro, es verdad. Y Entonces, es más, bueno, hace poco, sí, dime. en las últimas investigaciones también se ha demostrado, decían, ¿cómo movían esas piedras, tal? Se ha demostrado que fue algo tan simple como mojar la arena, es decir, mojar la arena por Mojar donde la iba la... arena. Sí, Sí, de hecho creo que hay un grabado en el sí, cual aparecen un montón de hombres tirando de una unas estatua, creo que es piedras. una estatua, y encima de la estatua se ve la imagen de otro Aguador, hombre sí, como agua al suelo. Ujú. lanzando agua para humedecer, para humedecer la arena y así la fricción. Yo, fíjate, lo más, la respuesta a cómo se construyeron las pirámides, que es cierto que puede resultar curiosa, ¿no? Eh, Siempre ha habido demasiados mitos sobre la construcción de las pirámides, porque, bueno, pues no nos ha llegado información, pero yo para eso muchas veces hay una ley filosófica, que no sé si la conoces, que se llama la navaja de Ockham, en la cual, Sí, sí, bueno, pues entonces la conoces, es algo tan sencillo como la respuesta siempre es lo más sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta la pirámide de Zoser en Saqqara, y que fue pues la primera de las primeras, y que está sí, demostrado que a lo largo de la construcción de la primera mastaba, se llaman mastabas, pues se ha ido modificando, o sea, ha sido como un poco la precursora, o yo así lo he entendido, de lo que serían luego las pirámides, porque se iba corrigiendo cosas según se iba construyendo. Entonces, yo no encuentro ninguna cosa rara, ¿vale? Posiblemente a lo mejor pues con rampas o tenían algún sistema que, bueno, pues que hoy por hoy desconocemos o todavía no habíamos descubierto, pero eso no conlleva a pensar que han tenido que ser extraterrestres, simplemente lo hicieron. De hecho, una de las cosas que suelen decir mucha gente y que caen en el error es que ningún arquitecto puede construir hoy una pirámide con la exactitud. Y eso es un error. Cualquier pirámide, cualquier arquitecto te lo hace. Otra cosa es que sea efectivamente. inviable económicamente por la magnitud, pero Claro. realmente la construcción de una pirámide no es tan complicada. Posiblemente la complejidad resida en traer Los del medios. norte las Ujú. piedras, porque venían de allá de muy lejos, y esa podría Sí, ser la complejidad de trasladar esas piedras tantísimos kilómetros. Pero luego el colocarlas, yo creo que ya había tecnología suficiente para colocarlas, eh, pues mirando a la constelación, a la estrella que fuese, eh, ujú, representando los rayos del sol por las cuatro caras. O sea, yo eso sí, creo que el hombre es perfectamente, es capaz. perfectamente capaz de hacerlo Eh, hace eh, 3.000 hace 4.000 eh, años. Pero bueno, que las conspiraciones molan mucho. sí, a mí también me encantan.
Su padre fue Snefru, Nefru, no sé cómo se pronuncia. Este hombre construyó 2 pirámides. Construyó una pirámide que se llama pirámide romboidal, intentó hacerla recta, pero si la buscáis, llega un punto en que se tuerce, se llama así, romboidal. Le salió mal y luego construyó la pirámide roja, que es mucho más recta. Es decir, sirvió de antecedente para su hijo, para luego la gran pirámide. Es decir, que ya venía, que ya había tradición. Es decir, como lo que tú has dicho, la primera escalonada, pero es que luego Snefru, el padre de Kefren, ya había construido 2 pirámides. Y eso lo vio el Sí. hijo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, bueno, yo no sé si te estarán haciendo alguna pregunta a ti ahí en tu timeline. Mira, a ver, bájalo para No, que abajo. estamos en la caña, que hubo en directo. Muchas gracias a todos. Me gusta mucho, me interesa. A ver. Que seguramente a lo Bueno, mejor tendrás alguna pregunta por ahí. Yo os invito a que hagáis alguna pregunta a los que estáis en el mío. hay una chica, Encarna, ¿se sabe qué concepto tenían del amor de pareja? El amor de pareja. Pues igual que ahora, lo bueno de los egipcios es que no se complicaba en la vida, por ejemplo, el matrimonio. No había una boda ni un ritual. El matrimonio era irse a vivir a la casa del otro. Eso Fundar, era el fundar, matrimonio. fundar un hogar. Sí, eso era el matrimonio. Y sí, también se casaban por amor. Es decir, no era, en ese Bueno, sentido no era muy en el diferente. caso de Ramsés, que siempre hablan del amor que, que tenía por su esposa, yo personalmente lo baso, personalmente, es una idea que tengo yo y que creo que, bueno, que es mía y nada más, que tuvo amor porque fue la primera que le dio un hijo varón. O sea, el caso de Ramsés Ujú. con Nefertari, que fue la primera que le dio, y eso hizo que sintiese ese gran amor y esa devoción posiblemente por su esposa. Que no digo que no la quisiera, pero el hecho de la importancia de darle un hijo varón, en cierta forma, un heredero, pues bueno, pues hacía que se implicase más, eh, creo Puede ser, yo. pero también Ramsés tuvo 100 hijos. O sea, ¿Cuál? ella dijo 100 hijos. Sí, sí, no, pero bueno, el primero fue Nefertari, el primer varón el primer heredero que le dio, y por eso la convirtió posiblemente en preferida. Aquí hay un chico que se llama Arlington que dice que si los egipcios llegaron hasta Australia porque hay murales donde hay boomerangs. Yo es que no sabía si había boomerangs no, no me suena, ¿eh? Que no digo que no los haya. Lo acabo de Eh, oír. Sí, sí, pero bueno, yo creo que forma Que a lo parte mejor de. es verdad, que a ver, yo no sé, los 5.000 años de historia es muy difícil saberlo. Yo estoy especializada en un periodo, pero que si llegaron a Australia, lo desconozco, yo creo que no. Sí, no, no, O pero sea, oficialmente no, ahora que no, no, no. A ver, llegaron se vikingos basa, a América. se basa en que hay murales donde hay boomerangs. A ver, el boomerang es un elemento Sí. típico de Oceanía, pero bueno, de Oceanía que a lo mejor, paradójicamente, se podía haber desarrollado en cualquier parte del mundo y utilizarlo. Hay civilizaciones que nunca se han tocado y que han desarrollado armas, por poner ejemplo, como el arco, similares, y no por ello han tenido contacto alguno. Por ejemplo, yo que sé, los mongoles, que fueron grandes arqueros, por poner un ejemplo, pues no tuvieron ningún contacto con América, que se sepa. Y en América utilizaban ya el arco y las flechas. ¿Se ha idealizado el matrimonio de Akenatón y Nefertiti? No. Y- Eh, Yo a fíjate, ver. de Akhenaton, yo tengo un problema, ¿vale? De hecho, yo cuando estuve en Egipto hace 3 meses y vi una de las figuras de Akhenaton, me llamó la atención. Me llamó la atención porque no sabía si estaba viendo un hombre o una mujer. Eso es lo primero. Y
no tenía ninguna prenda alrededor. Por lo tanto, o sea, ninguna prenda me refiero tallada en la piedra en esa imagen, por lo tanto, me resultaba como muy ambigua en el aspecto de no sabía si era un hombre o una mujer. Rasgos de cara masculinos, pero digamos que de la cintura para abajo yo veía rasgos femeninos. Eh, a mí esto me llamó mucha atención porque luego en una tablilla que hay en Berlín Sí, aparece Akhenaton totalmente deformado, o sea, se le ve además con el cuello como muy largo, con una barriga tremendamente, no sé si decir desproporcionada, incluso sujetando a su hija, que luego sería su mujer, a Mecanatón, no sé cómo, sí, pero bueno, entonces sí, a mí me llama mucho la atención Medicator. la figura de Akhenaton, porque se le ha representado físicamente distinto. Aquí ya entran los conspiranoicos diciendo que es que era un extraterrestre. Por, Ya. y que la tablilla de No, Berlín a ver, es la prueba evidente. Hay gente que dice que tenía una enfermedad que creo que se llama elefantiasis, pero yo no estoy muy de acuerdo no estoy muy de acuerdo con eso. A mí me llama la atención, ya te digo, ese medio cuerpo con el que se representa que me llama la atención y que me hace pensar que si podría representarse como una especie de dualidad entre el hombre y la mujer. sí. Mira, si la cosa que caracterizaba el arte egipcio es que diferenciaba mucho la mujer del hombre. La mujer era más pequeñita, era de tonos amarillos, y el hombre era de tonos más oscuros y más grande. Lo que hizo Akhenaton no solamente hizo un cambio religioso, hizo un cambio de capital, cambió todo, sino que también cambió a nivel artístico. Tuvo dos artistas, tuvo Beck y Tutmosis, creo que fue. Creo que era Tutmosis, tuvo a dos escultores. Lo que tú te refieres de la tablilla que hay en Berlín y esos rasgos tan exagerados y esas agujeras tan marcadas, esos extremidades tan largas, se basan en el periodo de Beck, del escultor Beck. Que Beck, hay que hacer lo que dice el faraón y Beck, hay un escrito que él dice, yo hago lo que me dice el faraón, como diciendo, yo estoy haciendo todo esto porque me lo está diciendo el faraón. Es decir, no, como diciendo, yo me desentiendo de, de esta ruptura con el arte tradicional. Él mismo lo decía, yo hago lo que me dice el faraón. Este arte tan exagerado, tan extremidades tan largas. Beck desaparece, no se sabe pues, si que murió, se fue, y apareció el taller, creo que era Tutmose, que ya es cuando el arte amarniese se suaviza, es más naturalista. Te refieres a la dualidad, sí. Siempre está, la cultura egipcia siempre hay dualidad entre lo masculino y femenino, el bien y el mal, la noche y el día. Simplemente lo que quiso Aketo fue esa dualidad unificarla en uno. Y cuando se hacía representar con su mujer, se hacía representar iguales. El mismo tamaño, el mismo tono de piel, ella no estaba por debajo de él. Y también rompieron con la estética de que no solamente a nivel estético, la figura, sino que a nivel de composición la cultura egipcia, perdón, la representación artística egipcia, siempre se ve al faraón con la esposa en pequeñito y los dioses, 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 dioses. Y lo que hizo Akenatón fue mostrarse él, su esposa y su familia. El dios es un sol, no hay más. O sea, era él y su familia, escenas familiares, eso era nuevo. La verdad que fue un faraón que rompió con todo. Entonces, lo que tú has visto, hay esculturas enormes de Akenatón y esculturas enormes de Nefertiti. Son los dos, se muestran iguales. No se muestran sus atributos sexuales. Es la dualidad, el bien y el mal, lo masculino y el femenino en uno, junto. No sé si me estoy explicando. Sí, no, lo que pasa es que a mí, ya te digo, me llamó mucho la atención y luego la tablilla esta que está en, en Berlín, en el Museo Egipcio de Berlín. Pero eh, es el me- primer periodo, es el periodo de Beck, Beck que es más exagerado. Si ves el segundo periodo, es un sí, arte más suave, más realista. Es decir, ya no es tan exagerado. Sin embargo,
también me gusta mucho eso, de que Akhenaton siempre se hizo representar con los mismos rasgos. Un busto, perdón, el mentón pronunciado, labios gruesos, nariz ancha, ojos rasgados y pegados a la nariz. Nefertiti siempre se hizo representar de una manera. Siempre los personajes se hacían representar de la misma forma. Es decir, no era como el arte egipcio tradicional, que todo el mundo era igual, los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, lo cual te lleva a pensar, y yo soy de las que apoyo esa teoría, que sí, era un arte realista, o sea, perdón, que era realista, es decir, que no digo que Akhenaton tuviera esa cara, pero sí es verdad que se inspiró en él. Eh, en el taller de Tutmose, este segundo escultor que hacía el arte más realista, se ha encontrado, se ha visto cómo trabajaban, se han encontrado bustos en yesos, es decir, que trabajaban primero, ponían máscara de yeso sobre las personas a las que iban a plasmar y luego lo llevaban a la piedra. Es decir, que te da a entender que Akhenaton probablemente tenía esa cara, Nefertiti probablemente tenía esa cara, era un arte realista y es que, quiero decir, no sé si me estoy explicando. Sí. Probablemente, aunque veamos el primer arte egipcio, el primer arte de Aparna muy exagerado, probablemente parte de esos rasgos los tenía Akhenaton en realidad. Preguntan por aquí que por qué se pintaban los ojos los egipcios. Por salud. Incluso hoy día hay hombres y mujeres en países africanos y del Oriente Medio que se lo pintan porque les ayuda para la conjuntivitis y todo eso. O sea, también por estética, no te digo a ti que no, pero sobre todo era por salud. Sí, Ujú. es que yo, había oído yo que uno de los ataques, bueno, los ataques, perdón, uno de las fórmulas antibacterianas Ujú. era pintarse los ojos, que se Con sigue por, haciendo sí. en muchos sitios y que reconozco que yo tengo una foto de un chico que hice en Irán, cuando estuve en Irán, que la Ujú. tengo en Insta, en el que está con los ojos pintados y el chico guapísimo, ¿eh? Y yo una vez me pintaron los ojos y reconozco que salí un día por la noche, no sé por qué me dejé hacer aquello, pero bueno, me dejé las cosas como son y reconozco que forma parte como, no sé, se ve un atractivo y todo, porque te realza un, un poco la imagen. Pero bueno, yo lo que sí había leído es que forma una especie como de antibacteria, Sí. antiséptico, Ujú. y que bueno, pues eso ya lo sabían. Eh, ¿Qué pensaban o qué crees tú? ¿Cómo vivían los egipcios la muerte? Porque yo Mm, personalmente creo que no ha habido, igual me equivoco, Eh, ninguna cultura que haya tratado a los muertos como los egipcios. ellos tenían una gran creencia en la reencarnación, es decir, mm, no era un tema tabú y no tenían miedo a la muerte, es decir, nadie quería morirse, pero no lo veían como un fin, sino como el paso a otro nivel. Entonces yo creo que no es como ahora o, o, o la cultura judio-cristiana, ¿no? Que lo tienen como un tema tabú, algo horrible, algo malo, o que llega la reencarnación cuando llegue de nuevo, no sé, soy muy mala cristiana, pero cuando vuelva el Mesías de nuevo, ¿no? Que cuando llegue el juicio final o algo así. No, los egipcios decían que no, pues morías y pasabas a otro nivel, había otra vida. Para mí lo puñetero es que si eras un esclavo o eras pobre en esta vida, lo vas a seguir siendo en la otra. Pero bueno, que no lo veían como algo. No era un tema tabú. No, pero no, aparte de no ser un tema tabú, era o sea, la muerte se magnificaba en cierta forma, bien a través de la momificación o de todos esos ritos tan complejos, porque bueno, momificar a una persona, vale que se puede momificar en plan rico Sí, o en plan pobre, ¿no? Pero aún así, el proceso de momificación, el tiempo que hay que dedicar a una persona para momificar, requiere ya un interés y una intención de hacer algo bien. O sea, sí. ya no Pero es... eso solamente lo hacía la gente pudiente. El resto de la gente no se enterraba, no se momificaba.
Pero bueno, aún así, independientemente de eso, aunque fuese solo para ricos, imagino que el concepto estaría en todos. No, O sea, claro, 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 o sea, es decir, Omseti, que es un vídeo que tenía yo preparado hace mucho tiempo, que además que cuando fui a sacar te vi a ti y que sí, me ha hecho mucha ilusión por lo bien que ha funcionado y porque se ha descubierto a una mujer. Yo la primera vez que leí algo de Omseti lo recuerdo perfectamente porque fue pues hace como 20 años aproximadamente. 20 años, sí, por ahí. Porque recuerdo que compré una revista que ponía, se cumple 20 años de la muerte de Om Seti, ¿no? Y yo no ujú, sabía, la tenía en la cabeza y leí, bueno, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y ya, bueno, pues hace relativamente poco, pues tocando temas y tal, pues salió el tema de Om Seti y digo, bueno, voy a hacer un vídeo y coincidió además que vi el tuyo, ¿no? ujú. Eh, Onsetti, para los que no sepáis, pues fue una egiptóloga un poco peculiar, ¿verdad, Rocío? Sí, sí, Eh, la chica, lo contamos entre los dos, venga. sí, La claro. chica se cae con 3 años por una escalera, llega al médico y dice que se ha muerto. ¿Y qué pasa a Y luego continuación, Rocío? que no estaba muerta, estaba de parranda en el Estaba de dormitorio parranda. jugando. Los padres, estaba el médico observando la acta de defunción y empezaron a escuchar ruidos en la habitación de la niña. Y subieron y estaba la niña jugando con sus juguetes y estaba bien, o sea, pero fue a partir de ahí que la niña empezó a sentir predilección por el antiguo Egipto. Tenía en casa libros del antiguo Egipto y empezó veía el templo de Abidos, de Seti I, decía que ese era su hogar. O fue al Museo Egipcio, la llevaron al Museo Egipcio, se puso a besar las estatuas, al Museo Británico, perdón, y se puso a besar las piedras estatuas de los dioses egipcios. Es decir, Lo curioso de esta mujer es que cuando llega al templo de Osiris en Abidos, después de un largo recorrido por Egipto, porque ella no va directamente no, al templo de Abidos, ella primero llega al Cairo y o sea, ahí está, hasta que llega, digamos, a lo que ella decía que era su casa, ¿no? su casa. Y con una maestría impresionante, pues iba diciendo lo que había, dónde había que excavar, con un conocimiento, tengo que decir, sobrehumano, porque, a ver, tú no Sí, llegas a un sitio que no conoces y o sea, y te pones a decir, hay una sala, hay columnas, o sea, no. Y ella pues argumentaba que, bueno, pues que en esos viajes astrales, en esos sueños que tenía, pues bueno, había vivido la vida de una de las sí, amantes o concubinas sí, que era de, sacerdotisa del templo de Abidos, por eso se lo conoce también. Es decir, fue amante de Seti y sacerdotisa de ese templo. Y lo reconstruyó 2.000 o 3.000 piezas. Ella decía dónde construir, dónde estaba esta columna. Y como has dicho, decía, excavad aquí porque aquí había un jardín y había un claro, jardín. Aquí había un conducto secreto y había un conducto. Es decir, sí, sí, a todo esto, pues claro, evidentemente tiene que asombrar, o sea, asombra a toda la comunidad de egiptólogos porque, claro, no entienden esa certeza y ese acierto en todo lo que decía y ese conocimiento, lo cual la lleva a mostrar, a ser, bueno, muy respetada y a tenerla, digamos, en cierto, pese a ser mujer en aquel momento, porque las mujeres contaban poquito, pese a ser mujer, pues la tuvieron en una estima impresionante. Y aquí es donde yo hago la pregunta, ¿es verdad que entraba en trance y vivía aquello? Porque es que me parece, si es verdad, que claro, no tengo capacidad para dudar si es verdad o es mentira. O sea, no puedo, pero me da miedo pensarlo en cierta forma. O sea, me da miedo pensar que pueda ser verdad, ¿no? Que ella tenía una experiencia mística en el cual pues vivía todo eso y sabía,
digamos, reproducirlo. O sea, a mí eso me da miedo. ¿Tú piensas que realmente era la reencarnación de esa concubina? ¿Crees en la reencarnación? Esa es la primera pregunta. Sí, pero o sea, a nivel mío personal, yo sí creo, yo como Rocío, yo sí creo que puede existir la reencarnación, igual que te digo que también creo que puede haber vida en otros planetas, yo sí lo creo. Pero que ella, a ver, pero si me pongo como egiptóloga, como científica, no tiene ninguna base científica. Pero los egiptólogos que trabajaron con ella, egiptólogos muy prestigiosos, estuvieron con ella y vieron que lo que decía era cierto. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué hace el mundo académico? No te va a responder a eso. No se mojan. ¿Qué te dicen? Era una mujer entrañable, fue muy buena egiptóloga, contribuyó mucho a la egiptología. Se van a basar en eso. Ahora, cuando tú les preguntes, Claro. ¿qué opina? Te van a decir, era una, podía a lo mejor rozar la fantasía, pero sí, no te metas con ella. Porque en el mundo, sobre todo en la casa de Chicago, que está allí en Egipto, le tienen un respeto enorme. Como que no quiere que les toquen mucho ese tema. Es como que no sabe qué decirte porque no tiene una base científica lo que ella hacía. Te decían, bueno, pues a lo mejor tocaba un poco, era un poco excéntrica, pero no te van a, te van No a se decir mojan. que Es que es muy difícil intentar mojarse desde el punto de vista científico. O sea, dar la razón a alguien que utiliza unos medios poco científicos ujú, para, independientemente de que luego acierte. O sea, claro. porque es que el problema es que luego lo acertaba todo, pero claro, el método, los viajes astrales, hoy por hoy, dentro de la comunidad científica, como que no están muy, Que muy va. aceptados. Y dijo eh, que debajo del templo de Abidos había dos cámaras, una cámara con el tesoro personal de Seti primero y otra cámara con una biblioteca escrita de puño y letras del propio Seti primero contando pues su vida y su reinado. El reino. Pasa que no han excavado todavía. Lo, lo bueno es que esta mujer cada vez que decía algo de excavar en un sitio se excavaba y se encontraba. O sea, imagínate si tenía razón en esto, el día que si un día excavan y lo encuentran, ahí la comunidad científica no puede decir nada. Claro. Aquí Arturo Enríquez de León dice que si podemos hablar de la Esfinge, que dicen que es anterior a los egipcios. Se lo dijo a Mon Seti, se lo dijo a Seti primero. En uno de esos viajes, encuentros que tuvieron, Seti le dijo a ella que la esfinge era mucho anterior y que no era, no representaba al faraón, ¿era Kefren? Sino que representaba a Osiris. O sea, ajá. Y a día de hoy, ¿qué es lo que tenemos claro sobre la Esfinge? ¿Se la puede ubicar en algún tipo con más o menos certeza de dinastía? No. Hay teorías, dicen, hay como dos. Está el oficial, lo que se ha creído siempre, que es que fue construida en la época de las pirámides, y luego hay otro sector más pequeño que se basa en que es mucho anterior, mm, que te habla de ¿qué fue? Con los cambios climáticos, que hubo unas riadas y se ve en la piedra que la cabeza es posterior, que la cabeza no es original, pero no hay. Hoy por hoy lo oficial es que se construyó en la misma época que las pirámides. Pues pese a las evidencias que dicen Ujú. que igual a Es lo mejor anterior. 3 o 4 mil años más atrás. Sí. Ujú. A ver, ¿tienes alguna pregunta por ahí en tu timeline que te hayan hecho? A ver. No, no. Comenta, ¿no? Siki comenta, dice, la primera vez que oí de un SETI fue por vosotros dos, gracias. Luego otra persona dice, a los egipcios no les gustaba viajar, me gusta mucho. No hay preguntas. Bueno.
¿alguno de los que estáis aquí en el timeline mío tenéis alguna pregunta que hacer? Aprovechar que algunos mañana trabajamos, otros a lo mejor no. Eso. Este año yo iba a hacer, iba a organizar, de hecho me puse en contacto con Civitatis para organizar un viaje a Egipto, ¿no? Viaje a Egipto con gente de aquí de TikTok, pero Civitatis no solo me dijo que no, tampoco me dijo que sí, simplemente no me ha dicho nada, o sea, me ha ninguneado y eso que le mandé 4 mensajes. Lo que sí voy a hacer es de cara a la primavera que viene, que tengo tiempo y tengo margen, eh, intentar hacerlo con otra empresa bueno, y que me lo garanticen, porque sí me hace ilusión volver, pero no Claro. no por volver a ver lo que ya he visto, que me hace cierta ilusión, ¿no? Quizá verlo con mayor detenimiento, ¿no? Sino ya ahora mismo es el hecho de ir pues con gente de aquí del canal Claro. que quiera ir. De hecho, ayer todavía me escribió una chica que pasaba con el viaje, que se iba a salir adelante, porque ella está ilusionada también. Claro. Y, y bueno, pues me dio rabia decirle, o sea, la verdad, que tengo ahí 4 correos que no me han contestado de hace 2 y 3 meses y evidentemente pues yo no puedo agarrar y tomar el pelo a la gente, ¿no? Si no me No, dicen, no tengo algo en concreto. Pero bueno, sí tengo pensado, ahora justo cuando acabe agosto y ya está acabando, y en septiembre con más tranquilidad, que tengo un poco más de tiempo y dedicarme a ver si puedo preparar, un viajecito pues bueno, pues de los que se hacen de 7, 8 días, eh, pues bueno, pues para pasarlo bien, para disfrutarlo y para aprender un poco más de Egipto, que todavía tiene mucho que contarnos. Estoy no. segurísimo. A ver, ¿Sabes por dónde vas a pasar ¿cuál? o sabes Sí, qué sí, no, sitios no, quieres no, no. visitar? La idea de lo que quiero hacer es muy clara. O sea, es llegar a Aswan, coger un barco, una motonave, eh, Ujú. remontar el Nilo y bueno, pues Luxor, Abu Simbel, o sea, Karnak, o sea, todos esos puntos que hay a lo largo del Nilo, porque más allá del Nilo lo que está es la muerte, o sea, está al lado del Nilo, y luego acabar en el Cairo, 7, 8 días, que fue lo que hice yo hace 3 meses, y que bueno, para darte una visión un poco global de lo que es Egipto, de lo que fue Egipto, yo creo que es suficiente. Sobre todo para la gente, bueno, para adentrarse por primera vez. Es un viaje que es un poco cansado, ¿no? Hay o sea, ir a Busimbel es cansado. Pero bueno, se puede hacer, es cansado, pero bueno, ese cansancio que es gratificante porque vas aprendiendo cosas, vas escuchando cosas y vas empapándote en cierta forma de una cultura que fue la leche y que fue tremenda en cuanto a tiempo y en cuanto a riqueza, ¿no? Entonces, la idea mía era, yo cuando fui solo, que tampoco es que me importe mucho ir solo a los sitios, pero ahora sí me apetecía, ya te digo, ir con gente, con vosotros y me apetecía, vamos, me apetece muchísimo y voy a intentarlo, o sea, voy a intentar Claro. hacerlo como sea porque, bueno, me hace mucha ilusión. A ver, espera que tengo aquí un montón de Ujú. mensajes. A ver quién está por aquí. Uy, mira, está aquí Margarita. Margarita era una de las que se había comprometido, hablando de nuestro viaje, estaba poniendo. Sí, intentándolo, hija. ¿Por qué no hay jeroglíficos? Fíjate, ¿por qué no hay jeroglíficos en el interior de las pirámides? Preguntan. No se sabe, no se entiende, pero no hay. Yo cuando entré en la de Keops bastante tuve con agacharme e ir reptando como Sí, para ir muy mirando, difícil.
¿Sabes lo que pasa? A ver, yo tengo lo que tengo, ¿eh? Yo mido y peso. Entonces, hay sitios en los cuales no están hechos para un personaje como yo, ¿eh? Estoy seguro que personajes como Howard Carter y Lord Carnarvon y toda esta gente, si hubiesen tenido el mismo cuerpo que yo, no hubiesen descubierto nada. Pues no, el Howard Carter y Lord Carnarvon no descubrieron en la fecha que se dice de la tumba de Tutankamón, ya habían entrado antes. Yo lo Se sabía. cumplen ahora 100 años en octubre, ¿no? Sí, sí. Sí, esta Oye, vez, y de la pero no, maldición, sí, y de la maldición del faraón, no. Entonces, había un montón de egiptólogos muertos, ¿sabes? O sea, no, ahí, no, fue ahí mala tuvo, suerte. ahí aunque la gente no lo crea, sobre esa maldición, que Ujú. evidentemente es totalmente infundada, hubo alguien que tuvo mucho que ver, alguien que escribió sobre ello, y que estoy seguro que todo el mundo conoce, pero a lo mejor no lo saben. Eh, a raíz porque bueno, salió aquella famosa inscripción de hay de aquel que perturbe el sueño del faraón o algo de esto, ¿no? O sea, esa inscripción apocalíptica, que está muy bien para escribir, para basarse en esa inscripción para Claro, escribir, y llegó un señor que se llamaba Sir Arthur Conan Doyle y agarró y se puso a escribir sobre esa maldición y sobre dándole, digamos, cierta verosimilitud a lo que ocurrió bueno, pues con muertes circunstanciales en un breve periodo de tiempo que no tienen, vamos, que tienen una explicación bastante plausible, claro. pero que no tienen nada que ver con que hubiesen descubierto la tumba de Tutankamón. Qué A va, ver, qué va. vamos a ver. Aquí dice Tatiana, son los hongos mortales que había en esa momia. ¿Verdad que no, Tatiana? A ver, vamos a ver. Aspiraron sin querer a la momia y claro, eso entró en los pulmones y acabó por muertes. No, pero si es que Tatiana, hubo alguien que incluso se murió cayéndose, entonces Sí. no tiene. Pero bueno, que cada uno puede creer, cada uno No, puede creer, claro. evidentemente, lo que quiera y es totalmente respetable. Yo personalmente creo que fue fruto de la coincidencia, no por ninguna maldición. Pues son las, Es las como, 11:20, así a lo tonto y a lo sí, loco. Eh, ¿Cuál es el templo más antiguo conocido? Preguntan aquí. de Egipto. Sí, imagino que sí. Yo sé la pirámide, pero el templo no, Claro, eso te iba a decir, la pirámide de José, de Saqqara. pero no, pero la escalonada, Sí, esa es la pirámide más antigua, ¿no? claro. Sí, pero el templo yo, por ejemplo, no sé. Yo el templo más antiguo no sé cuál puede ser. No, no. Pues mira, me lo apunto. Yo Me lo también. apunto. Me lo apunto. Pues nada, Jolina, ha sido un placer y estoy seguro que vamos a hacer alguno más, porque sí. Es Porque mi sí. primer directo, espero que le haya Es el gustado a la primer gente. directo de ella. Bueno, a los que estáis ahí en mi timeline, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahora cuando salgáis, la seguís, veis sus vídeos, que están muy bien, son muy entretenidos. Además, con una buena performance respecto a esto de la pantalla verde, del chroma key y eso. Lo hace bastante bien. Sí. Claro, No, hay que es decirlo que todo. yo no puedo viajar, entonces digo, bueno, pues me pongo el croma ese Yo voy para a que siga un intentar, poco de... voy a intentar la semana que viene, de hecho, fíjate, estaba ahora leyendo sobre los masones porque quiero hacer un vídeo sobre los masones, que siempre se les ha puesto como muy malos y son todo malísimos tremendamente, ¿no? A nivel popular, ¿no? Siempre que aparecía un personaje por ahí para, digamos, defenestrar, se decía, es que era masón, como si masón fuese algo. Me han regalado un sombrero y un bigote. Sí, te he visto, te veo con sombrero y gorras, Sí, digo. sí, sí, sí. Como si ser masón fuese malo, ¿no? Se ha ubicado siempre esa, Ujú. esa definición, ¿no?
Y bueno, llevo un tiempo leyendo sobre masones y bueno, yo creo que ya tengo para hacer una pequeña introducción para llamar la atención a la gente sobre lo que es la masonería. Y espero vídeo del templo más antiguo de Egipto. Venga, vale, ya lo sabéis. Sí, genial. Aquí, aquí lo piden, ¿eh? O sea que ya Sí, lo sabes, ya lo tienes pedido. Entonces, a lo perfecto. mejor para la semana que viene me voy 2 o 3 días a Portugal, a Oporto, que me apetece mucho Oh, qué perderme por bonito. ahí. Ujú. Ya he estado 3 veces, ¿eh? Oporto es un sitio que me gusta. Además, se come de maravilla. Bacalao, Ujú. impresionante. Y, y bueno, pues igual hago por allí 4 o 5 vídeos buscando 4 o 5 entornos así guapos y bueno, pues subo de Portugal, porque bueno, he subido de España, he subido de Egipto, he subido de Italia, de Roma. Voy ahora a tocar algo en Portugal, que Sí, me apetece. A ver si se me, a ver si se me cuadra. Tengo todavía que hacer un par de planes y mirar a ver qué temas toco. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos. muchas Sabéis lo que gracias. tenéis que hacer. Seguir a Rocío, la seguís aquí, la seguís en Instagram y la escucháis en iVoox, que está muy bien. ¿Eh? Eso de iVoox y que próximamente, gracias Samantha por ese regalito con ese cine de papel. Y por iVoox, que está muy bien porque los iVoox Sí, está te muy dan bien. te permiten hacer cositas mientras los escuchas. No es como los vídeos que tienes que estar viéndolos. Entonces yo me voy ahora me meto en la ducha o me pongo a afeitar o lo que sea y me pongo mi iVoox de tiempos pretéritos y así Ole. aprendo. ¿Vale? Claro que sí. Y anímate tú también a hacerlo. Están No, muy, no, no, salen a ver, ya tengo, a ver, tengo alguno preparado, ¿vale? Tengo alguno preparado. Lo que pasa es que mi intención no es subir uno y tardar en subir otro, sino tener por lo menos un nido de claro. 15 o 20 para que luego me den, para ir luego poco a poco subiendo sin presión. Porque bueno, eh, yo esto lo hago, disfruto con ello, pero tengo claro que en el momento que tenga presión para hacer algo de esto, pues seguramente no lo haré con la misma ilusión. Entonces, y Claro. ganar no gano nada, ¿eh? Esto a mí me cuesta un dineral. Tengo un hijo que no va a heredar nada. Bueno, sí, libros. O sea, libros y poco más. Porque me lo fundo todo moviéndome de uno para otro. Y cuidado, que el año pasado, fíjate, cuando empecé, que cogía el coche y según salía de trabajar y, y me iba a un sitio y me iba a otro. Y este año ya el tema del gasoil lo he notado bastante. O sea, Sí. pero bueno, lo he compensado. En vez de ir a un sitio y comer en un restaurante, llego a un sitio, saco el bocata y la Coca-Cola y me busco un sitio para comer para compensar, porque la verdad es que Eso es. Mm. parece que no, pero bueno, se gasta. Pero bueno, Sí. Rocío, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. A Es vosotros, una, a vosotros. pero no se va a quedar en una, porque ya verás cómo no se va a quedar en una. Y otro Buah, día, pues, bueno, genial. sacamos un tema monográfico o lo que te apetezca, ¿eh? Vale, Sin ningún problema. ¿Vale? perfecto. Y, Un ay, pero la beso. gente, espérate que no quiero ser maleducada, que está aquí la Sí, sí, gente. no, 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 por supuesto, por supuesto. No, no, no he hecho mucho caso al chat. Gracias a Chiqui, a Viarido de Sandra, a Ana Lucía Mía, a Alejandra Muñoz de Chile, un saludo. Y eso. Y muchas gracias por verme y por darme la oportunidad. Y espero que les haya gustado tanto a los que me siguen como a los que te siguen. Y, y que se animen a consumir historia, que es importante para saber de Efectivamente. dónde venimos, por qué somos así y siempre lo digo para prever, porque como le decía, es cíclica, para prever lo que, no en plan brujos, pero lo que puede ocurrir, porque como siempre se repite y el humano siempre comete los Siempre, mismos errores. siempre, siempre, siempre caemos en los mismos errores. Acabamos cayendo en los mismos errores. No vivir en el No. pasado, no vivir en el pasado, que hay gente que no, pero sí conocer el pasado, que es Yo creo, yo importante. creo, yo creo, Rocío, que es muy importante tener además pensamiento crítico para poder leer el pasado. Es muy importante Ujú. también, ¿eh? Sí, No hay que quedarse
con lo que te cuentan unos, hay que quedarse con lo que te Para cuentan nada, unos, con lo que te cuentan otros para que tú saques tu propia conclusión. Eso es efectivamente. fundamental. Eso es Ver las fundamental. fuentes. Ujú. Importantísimo. El Y yo creo contexto, que la sí, historia no es aburrida. O sea, ¿no? es la gente la que la hace aburrida. Yo estoy convencido. La historia puede hacerte reír, puede emocionarte. Eh, Ujú. yo, de los mejores comentarios que he recibido, es de gente que me dice que cuando les cuento algo que se trasladan a otro lugar, ¿no? O sea, y eso para mí es impresionante porque es hacer vivir pues una experiencia que a fin de cuentas fue la que a mí, y lo he contado varias veces, me metió en esto. Yo me senté un día, hace muchos años, en el Sí, Coliseo y me quedé como un tonto, dejé de ver a la gente y empecé a ver romanos allí. Empecé a imaginármelo todo. Aquel día sí, para mí fue pues un punto de inflexión, ¿no? En cierta forma, en lo que significaba la historia y en cómo vivir y sobre todo imaginarme la historia. O sea, cómo tuvo que ser. O sea, claro, sentarte delante de una catedral, cómo la iban construyendo, cómo lo harían, qué era lo que había alrededor de esa catedral, de ese edificio, de esa pirámide, sí, cómo amanecía, cómo oscurecía, qué problemas tendrían, cómo discutían. O sea, yo eso empiezo a recrearlo y la verdad es que lo disfruto. una Rocío, pasada. y a todos los que nos seguís, tanto a ti como a mí, como a los dos, porque ahora estoy seguro que nos siguen a los dos, Ujú. un abrazo Muchas gracias. y nos vemos en una historia y un lugar y en tiempos pretéritos, ¿vale? Chao Que a tengáis muy todos. buena noche. Hasta luego.